¿Cómo afecta la subida del SMI a los pensionistas? La subida del salario mínimo interprofesional, SMI, está relacionada también con la capacidad adquisitiva de los pensionistas, ya que es un indicador cada vez más relevante en el escenario macroeconómico. Te contamos cómo afecta. En virtud del acuerdo alcanzado por gobierno y sindicatos, el salario mínimo interprofesional, SMI, para este año 2022 se fija en 1.000 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 35 euros más respecto al salario anterior, lo que supone un aumento del 3,63%. Según lo dispuesto en el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, la subida del SMI entró en vigor el 24 de febrero de 2022, si bien tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero. El acuerdo se alcanzó sin el concurso de la patronal, que puso sobre la mesa los efectos perniciosos de esta decisión para el mercado laboral por el previsible incremento en el número de despidos, el descenso de la competitividad y la reducción de la oferta laboral. ¿A quién afecta la subida del SMI? La subida del salario mínimo afecta a todos los trabajadores que cobren sueldos inferiores al mismo, siendo los colectivos más afectados los jóvenes, las empleadas del hogar, los trabajadores del campo, de la hostelería y del comercio, así como las pymes y los autónomos. ¿Qué efectos tiene el incremento del SMI en las prestaciones de la seguridad social? Para los ciudadanos, la repercusión se expande también hacia otras esferas, como es el caso de las prestaciones y pensiones de la seguridad social o de los subsidios para desempleados del SEPE. Al aumentar el salario de los trabajadores se incrementan al mismo tiempo sus cotizaciones sociales y, en consecuencia, también se produce esta subida en las bases de cotización, que son la referencia para el cálculo de las pensiones de jubilación. Consecuentemente, la subida de las bases de cotización implica, necesariamente, un incremento en la cuantía de las prestaciones. En lo que respecta a los subsidios para desempleados del SEPE, hay que tener en cuenta que, para poder beneficiarse de ellos, se requiere la carencia de rentas, la cual se establece sobre determinados porcentajes del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, una subida de dicho salario supondría ampliar el abanico para que más personas pudieran tener acceso a los citados subsidios. ¿Cómo repercute la subida del SMI a los pensionistas? https://bit.ly/2zgjrgf. Cualquier subida del salario mínimo afecta a la pensión, en el sentido de que el aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores debe tener también su reflejo en la de los pensionistas, especialmente, en la de aquellas prestaciones que son inferiores al SMI, y que deben complementarse para crecer en la misma medida que éste. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social a 1 de febrero de 2022, el número de pensionistas es de 8,99 millones de personas. Por sexos, 4,58 millones son hombres, y 4,41 son mujeres. Antes de la subida del SMI, un 51,4% de los pensionistas se encontraba por debajo del anterior salario mínimo fijado en 965 euros. A partir de la reciente subida del SMI, el porcentaje de pensionistas que reciben una cuantía inferior a 1.000 euros en sus pagas ha subido hasta alcanzar el 53% de los pensionistas, casi 4,8 millones. En el caso particular de las mujeres, bien por la mayor frecuencia en la interrupción de las cotizaciones respecto a los hombres, bien porque han cotizado por cantidades menores que estos, esta cifra alcanza el 63,8% que, incluso, sube hasta el 78% en el caso de las mujeres mayores que solo obtienen ingresos por el cobro de una pensión de viudedad. Con el objetivo de paliar esta diferencia entre las prestaciones públicas y los salarios, al término de la carrera laboral resulta muy recomendable haber contratado un producto de ahorro, como los planes de pensiones que ofrece Mapfre. Previsiones sobre el crecimiento del SMI. El gobierno ha asumido el compromiso de alcanzar en 2023 un salario mínimo que suponga el 60% del sueldo medio en España, unos 1.050 euros, como determina la Carta Social Europea. Para alcanzar esta meta, es necesario subir 50 euros el indicador el año que viene, lo cual supondría el mayor ascenso de la legislatura.